No hay rincón del planeta que se salve de un problema económico, político, social, ambiental, entre otros. Hola, mi nombre es Nicolás, soy internacionalista de profesión, amor y vocación. Y en este canal platicamos acerca de los eventos que suceden en el mundo, pero vistos más allá de la punta del iceberg, porque el mundo está en conflicto, el conflicto es poder y el poder tiene que ser explicado. Entre 1810 y 1821, el Reino de la Nueva España hizo su proceso de independencia y con eso surgió México. Pero como todo nuevo país, se necesita de un reconocimiento, de un apoyo económico y hasta político. ¡Qué bien! Y es aquí donde entra el coprotagonista de esta historia, Estados Unidos. ¡Qué mal! México y Estados Unidos comparten muchas cosas en común, como haber sido colonias europeas y tener una de las posiciones geográficas más valiosas del mundo. Por un lado, Estados Unidos ha marcado un sistema, una ideología basada en el expansionismo e imperialismo, ya sea a través de compra de territorios, victorias bélicas o establecimientos de bases militares, y creación de doctrinas y acuerdos político-económicos que, en la teoría, son para apoyar a estados inferiores a su desarrollo, pero en el fondo son un tipo de conquista indirecta hacia ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado la señal más clara de que intenta desempolvar un viejo pilar de la política de su país hacia América Latina, que parecía enterrado, la doctrina Monroe. Por el otro lado, la historia de México se ha visto marcada por una constante inestabilidad social y política, lo que ha tenido como consecuencia que se frene o se estanque el desarrollo del país. México en medio de un ambiente de polarización, dos mujeres catapultadas a la presidencia. México elecciones, con estilos polémicos, Xóchitl Gálvez de la oposición mayoritaria y Claudia Sheinbaum oficialista encarnan la dura polarización. En consecuencia, tenemos el ingrediente Estados Unidos con su América para los americanos y a México con una crisis y una inestabilidad social y política, además de un vacío de poder, en donde recordemos que el poder no tiene vacío y que dieron como resultado un fortalecimiento y deseo de experimentación en el cual el destino manifiesto propuso la regeneración, que sirvió a los Estados Unidos de pretexto para justificar su expansión territorial sobre América Latina. Con eso surge la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto México es un país independiente, libre y soberano frente a la potencia norteamericana? Para esto vamos a tomar tres casos: la crisis migratoria, los tratados comerciales y la seguridad. En un pasado video hablamos acerca de la crisis migratoria mundial que se vive hoy. Dentro de esta crisis hay una que se da entre México y Estados Unidos, gracias a toda la gente que va desde más allá del sur de la frontera mexicana con tal de buscar el llamado sueño americano. Ahora bien, la migración es parte de esa globalización que vivimos día con día, es algo normal, pero para Estados Unidos ha llegado a ser considerado un problema de seguridad nacional, es decir, la capacidad de una nación para proteger sus valores internos de las amenazas exteriores. Ahora, ¿quién de aquí sabe cómo construir un muro? Sé cómo contratar sujetos que construyan un muro. ¿Quiénes? Los inmigrantes. Está bien, nos ayudarán a construir el muro. Es demasiado pronto para saber si el aumento de migrantes ha alcanzado su punto máximo, dice el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hasta aquí podríamos decir que es problema de un solo país, pero recuerden que estamos hablando de poder y control. Y para que esos migrantes lleguen a Estados Unidos tienen que cruzar por todo México. Y es aquí donde entra el gran garrote de Estados Unidos. Trump anuncia un arancel general del 5% a México como castigo por la inmigración irregular. Donald Trump: México nos dio 28,000 soldados gratis. El expresidente estadounidense cuenta las medidas de control migratorio que exigió a López Obrador bajo la amenaza de poner aranceles a las importaciones mexicanas. Nueva política de asilo de Biden deja a migrantes varados y en condiciones que empeoran. Es decir, que los últimos dos presidentes estadounidenses han sabido expandir su poder económico, político y militar más allá del río Bravo, y con ello evitar que una crisis que afecta a todo el mundo manche a Washington. Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México en 1988 y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba dar su última jugada
para hacer de México de los suyos y también marcar su triunfo ante la Unión Soviética. Recordemos que el gobierno de Salinas tuvo como uno de sus pilares la privatización de empresas y que hasta el gobierno de hoy se sigue dando de acuerdo con los intereses de un Estado marca que se necesiten, es decir, todo lo que el modelo económico estadounidense requiere. Ahora bien, entre los sectores estratégicos relacionados con el interés estadounidense en términos económicos, militares y científico-tecnológicos, tenemos a las comunicaciones, los bancos, las vías de transporte, los recursos naturales, entre otros, y todos estos englobados y respaldados por un acuerdo comercial. Estados Unidos ideó la herramienta ideal para que, en la teoría, no se viera un control sobre México, pero en la práctica fuera el elemento, o mejor dicho filtro, para que la toma de decisiones de México estuviera orientada hacia los intereses del país norteamericano. Estamos hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, hoy mejor conocido como TEMEC. Y es que cuando algo no está orientado hacia los intereses de poder, es cuando se acude a la herramienta de cooperación llamada TEMEC. Estados Unidos pedirá a México conversaciones formales sobre disputa de maíz transgénico. Estados Unidos ha amenazado previamente con un panel de disputa comercial bajo el TEMEC sobre el plan que prohibiría el maíz genéticamente modificado para consumo humano. Estados Unidos se encamina rumbo a panel contra México por política energética. Y es así como entra el poder económico estadounidense para expandirse y fortalecer su hegemonía dentro del territorio mexicano. Finalmente está la parte de la seguridad, y como hemos visto en otros videos, si hay algo que mueve a las economías de los países es la guerra, y México no se escapa de esto. Desde el caso Camarena a finales del siglo pasado, la influencia de Estados Unidos en términos de narcotráfico y armas ha estado presente con todos los sexenios. Por un lado, sí por salvaguardar la frontera, pero también por lo que implica el desarrollo armamentista para Estados Unidos. Así como en Asia está la justificación de China, o en Europa se ve a Rusia como el enemigo, en este lado se vio en el crimen organizado como la base de expandir el poder del Pentágono a lo largo de México, primero con la llamada Iniciativa Mérida, y ahora con el actual gobierno bajo el Entendimiento Bicentenario. Los gobiernos de Estados Unidos y de México lanzaron la fase 2 del Acuerdo Bicentenario sobre Seguridad, con lo que profundizará la cooperación para combatir la producción de drogas sintéticas, a los cárteles y al tráfico de drogas, personas y armas, a través de compartir inteligencia criminal y lanzar una campaña contra las adicciones. Y de aquí surge una pregunta para un próximo video. ¿Hasta qué punto le conviene a Estados Unidos que se mantenga el narcotráfico en términos de que se mantenga también su desarrollo y su economía de guerra? Suscríbete para que no te pierdas este próximo video. Siguiendo con el tema, así como está la parte de cooperación y trabajo bilateral, también está la parte de control de las ideas. Cierto es que hay zonas rojas para viajar, pero noticias como esta llevan a que esos niveles de precaución y alerta puedan tomar otro rumbo. 30 de 32 estados en México tienen alguna advertencia de riesgo por delincuencia, según nueva alerta de viajes de Estados Unidos. ¿Y hoy qué tenemos? Que México está influenciado por Estados Unidos, sin importar el partido o presidente que esté en un país u otro. Sí, hay veces en que la diplomacia y relación entre países permite que las herramientas de cooperación y poder sean un poco más suaves. Pero al final, la supremacía es la que se impone sobre el desarrollo y crecimiento, provocando que México pueda ser considerado el Estado 51 de Estados Unidos. Con esto llegamos al final del video del día de hoy. No olviden darle like, suscribirse y darle click a la campanita. Nos vemos en la próxima.